objetivo general que tuvo este trabajo de investigación fue incluir el género poético en el canon literario formativo mediante estrategias pedagógicas en las diferentes instituciones de la ciudad de Ibagué. Como primer objetivo específico tenemos realizar un rastreo bibliográfico del género poético. Esto se hizo para seleccionar los textos pertinentes para el canon formativo literario. Segundo, objetivo específico fue aplicar las categorías de valor estético en relación con el contexto, teniendo en cuenta los textos ya seleccionados para el canon formativo. Tercer objetivo fue elaborar una reseña crítica y aplicarla a los textos ya seleccionados para el canon formativo literario. Luego se elaboró una propuesta pedagógica que fue aplicada a cada grado de básica primaria de las diferentes instituciones educativas de Ibagué. Luego aplicamos la propuesta pedagógica a los diferentes grados de básica primaria y por último hicimos un análisis de interpretación de resultados donde sacamos conclusiones del trabajo hecho del canon formativo. Para hablarnos del marco legal, escucharemos a Esmeralda Domingo. Entonces, primero que todo, pues para llevar a cabo el desarrollo de nuestros proyectos de investigación, entonces, pues ubicarnos en el marco legal, De aquí tomamos la Constitución Política de Colombia, de la cual sacamos el artículo 44, el cual expone que todos los niños tienen derecho, primero que todo, a la familia, a la educación, a la salud, a la alimentación, al amor, al cuidado. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que tanto la sociedad como el Estado y la familia son los encargados de proteger y cuidar al niño, o sea, asistido durante toda esa etapa del desarrollo para llegar a la construcción de su propia identidad. Bueno, seguidamente entonces, teniendo en cuenta las políticas del bien contempladas en la ley 115, tomamos el artículo 20, el cual hace alusión de que se debe propiciar una formación general, esto a través de manera crítica y creativa mediante el desarrollo humanístico, conocimiento humanístico y artístico, pues para llevar así, ahora sí, esto, formar a los niños, prepararlos para la educación, para el trabajo. Bueno, seguidamente pues, tenemos los elementos curriculares, los cuales afectan nuestros proyectos a partir de la concepción y el desarrollo del lenguaje, porque tomamos los lineamientos. Recordemos que acá en los lineamientos encontramos las seis competencias, de las cuales tomamos la competencia poética, la cual hace alusión de que el niño es capaz de crear mundos imaginarios a través de diversos lenguajes. Seguidamente tenemos los estándares, los cuales por contemplar 5 ejes, que son la de producción visual, la interpretación, la estética del lenguaje, los otros sistemas simbólicos y por último la ética de la comunicación. Pues tuvimos en cuenta estos 5 ejes para crear nuestras propuestas, ya que como de esta manera vemos cómo el niño dialoga con su realidad. Aparte de eso, más adelante vamos a ver en los resultados que tuvimos en cuenta cada uno de estos ejes, porque la mayoría de los niños pues llegaron a producir textos, tenían que interpretar lo que nosotros, las poesías que nosotros les llevábamos, y a partir también a crear imágenes, dibujos, cosas que más adelante pues se van a explicar. Hablando del marco epistemológico, escucharemos a Camila. Buenos días. Acerca del marco epistemológico, bueno, los grupos investigadores aquí presentes consultamos acerca de algunos conceptos que nos parecen clave para la investigación. Hoy les voy a hablar de poesía, canon literario e investigación formativa. Bueno, acerca de poesía, la última verdad no se ha dicho y el debate es muy divergente. Sin embargo, a nosotros nos parece interesante el concepto que tiene Agustín Basabe de poesía. Él nos dice: la poesía comprende un lenguaje rítmico, selecto y cautivante. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje cualquiera, es un lenguaje especial que llama, que cautiva, que enamora. Vertido en forma bella y metafórica, abundan las imágenes y en general el uso de elementos literarios que nos permiten llegar a una obra estética y que se presenta como una especie de metafísica del sentimiento.
La poesía la sentimos como una reveladora de los misterios del hombre, atemporal, que nos habla de sus angustias, de sus amores, de sus miedos, de sus alegrías. Creemos en ese sentido en la poesía como una clase de refugio estético que nos protege de alguna manera de la crisis de la intimidad que vive el hombre moderno y que también acosa al niño en la escuela. Nos parece también importante hablar de Isabel Borja Alarcón. Ella dice: el gusto estético y el gozo literario no se puede transmitir si no se tiene. En ese sentido hay que acercarse de manera apasionada a la obra. Todo lo que les acabo de decir creemos que se concretó en la conformación de nuestro canon literario formativo. Acerca del canon, bueno, dice Mendoza: el canon es un corpus de nombres que se constituye en un repertorio referencial de la literatura. Nuestro canon no es solamente un canon, nuestro canon es un canon literario formativo, por lo tanto está acompañado de unas estrategias metodológicas. Hay una serie de problemas, digamos, en la selección del canon. Primero, uno no sabría cómo identificar si el canon es correcto o no. Para eso lo que nosotros hicimos fue, ustedes pueden ver en la diapositiva, un diagnóstico. Ese diagnóstico nos sirvió para que por lo menos entendiéramos que el canon podía representar, digamos, las ideas, los miedos, las angustias, los deseos de los niños y además responder a algunas problemáticas de su entorno, violencia, gustos, etc. El canon además tiene unas características bien especiales. Es una actividad siempre excluyente. Cuando yo escojo un canon, unas obras necesariamente quedan dentro y otras obras quedan fuera. Y entran en esa selección una serie de aspectos. Por ejemplo, los intereses que yo tengo cuando conformo ese canon. Este canon no se hizo porque sí, sino que se hizo para llevarlo a la escuela. ¿Sí? Entonces hay unos intereses, hay didácticos. La concepción que yo tenga de estética, que puede variar de persona a persona y puede variar con el tiempo. Y la función para la cual está pensada. Mendoza también nos hace una clasificación del canon que creemos interesante. Habla del canon oculto. Dice: el canon oculto se forma a partir de la experiencia. Cuando el docente tiene mayor experiencia, entonces más variedad puede llevar al aula y más, digamos, más amplias pueden ser las expectativas. Habla de un canon formativo que está guiado más bien hacia la formación literaria, la relación de texto y lector. Nos habla de un canon comercial que tiene que ver con lo que ha venido llevando las editoriales a las escuelas. Y nos habla de un canon oficial, que es el que impone la institución educativa. Si ustedes ven, el canon literario se encuentra en la mitad. Se supone que el docente debe dar una mirada ética, estética y crítica para formar ese canon literario. Debe mediar entre todos los que están alrededor para lograr un canon literario final. Investigación formativa. Bueno, investigación formativa es una estrategia pedagógica la que nos permite hoy entregarle a ustedes unos resultados. Esta estrategia pedagógica es de carácter constructivista. Esto quiere decir que tanto estudiante como docente tienen que participar activamente. El coordinador fue Carlos Gamboa y nosotros somos los agentes investigadores. Hay que tener en cuenta que nosotros no éramos seres especializados en el tema, pero que la investigación formativa se presenta como una manera dialógica. ¿Qué es eso? Como solución y como problema. El problema: no había un canon literario un género poético en el canon literario de la escuela y unas estrategias metodológicas, pero nosotros, así como planteamos el problema, planteamos la solución. Ustedes ven en la diapositiva los 6 principios de la investigación formativa. Debe haber una planificación curricular. Esa planificación curricular tiene que ver con un desborde de los contenidos. Entonces, por ejemplo, incentivar la duda y la pregunta generadora como una forma de apropiarse del conocimiento. Tenemos también la innovación. Eso tiene que ver con las estrategias metodológicas. Por ejemplo, no asumir métodos foráneos y traerlos acá para ser aplicados, sino tratar de que sean algo criollo, innovador, pero algo que nazca acá en nuestro contexto para que responda realmente a los problemáticas. Relación de ideas y contextos, que yo considero es una de las más importantes de la investigación formativa. Se extrae lo teórico desde el pedestal de conocimiento para ser llevado realmente al contexto escolar, ¿sí? Para dar soluciones a los problemáticas. Cambio de paradigma. Nosotros consideramos que con la investigación formativa dejamos de ser consumidores de conocimiento a ser productores de conocimiento, a llevar digamos un nuevo conocimiento a la escuela que de verdad pueda atender a los problemas más pequeños. La innovación, sobre todo en las estrategias que nosotros planteamos, y la creatividad e imaginación. Dice Flores Ochoa: la creatividad no se puede enseñar, pero sí se puede, digamos, potenciar por medio de los sentidos.
sentir, tocar, probar, ¿sí? La creatividad no como algo que se repite, sino algo como de lo que se puede crear a partir de lo que ya nosotros hemos llevado a la escuela. Con eso damos por terminados los 3 conceptos que consideramos clave para este proyecto. Ahora para hablarnos del marco pedagógico escucharemos a Tatiana Barragán. Bueno, marco pedagógico. También se hizo necesario incorporar en nuestro trabajo de grado un conjunto de estrategias pedagógicas que promovieron el desarrollo de aptitudes mentales en cuanto a las valoraciones de los contenidos de las obras poéticas. Estas contribuyeron a que los estudiantes pudieran apreciar los diferentes comportamientos humanos en cuanto a las informaciones que se recibían, procesaban y acumulaban en la mente, permitiéndole al estudiantado que por medio del cambio formativo pudieran expresar, tuvieran en cuenta aptitudes, valores y pudieran expresar sus propios puntos de vista. De igual modo, es de vital importancia mencionar que en nuestro trabajo de grado tuvimos en cuenta el modelo pedagógico constructivista, el cual considera al estudiante poseedor de su propio conocimiento. Es decir, que gracias a los saberes de los estudiantes, el docente se convierte en guía de la construcción de nuevos saberes mucho más significativos y de esta manera el estudiante se convierte en el actor principal del aprendizaje. De igual modo, pues tuvimos en cuenta el enfoque humanista que según Paulo Freire es de vital importancia tener en cuenta el ser humano bajo las relaciones sociales. Es por eso que pues, nosotros en nuestras propuestas pedagógicas albergamos actividades en donde la mayoría pues tenían en cuenta hacer trabajos en grupo para pues asimismo hacer que los estudiantes como que se expresaran de manera libre, expresaran emociones, sentimientos. También de igual modo pues tuvimos en cuenta el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que según pues lo que él asevera es que el niño debe ir primero de la ayuda del adulto en su aprendizaje para pues finalmente por sí mismo lograr poder desarrollarse como tal. Por esto pues nosotros primero decidimos acercar primero a los estudiantes la poesía de manera lúdica, luego pues explicarles su estructura para que finalmente ellos llegaran a sus construcciones poéticas. También tuvimos en cuenta a Cárdenas Páez, pues él dice que es de vital importancia el juego en los niños, pues él dice que es muy importante porque ayuda en el desarrollo de la personalidad del niño. Entonces, el juego se convirtió en una estrategia, pues que casi la mayoría de las propuestas pedagógicas fueron abordadas, pues gracias a eso los niños se sentían como más libres al expresar sus emociones, sus sentimientos, y fue como una estrategia vital en la aplicación de las propuestas en las propuestas escolares. En el marco del proyecto se elaboraron algunas ponencias, ¿sí? Y para eso nos va a hablar la ponencia se realizó en el 4º semestre gracias a los resultados obtenidos por cada uno de los grupos investigadores que estamos acá sobre literatura y su pedagogía. Se hicieron observaciones, se hicieron entrevistas por medio de grupos focales a estudiantes, padres de familia y docentes. Aquí en estas ponencias encontramos algunos hallazgos. Los colegios están ubicados en zonas urbanas. Las edades de los niños oscilaban entre 6 y 11 años. Las familias pues eran de estrato 1, 2 y 3 principalmente. Tenían algunas problemáticas de violencia, pero eran reiterativas, puesto que los estudiantes asumían unas culturas, asumiendo unas subculturas. Con respecto a los estudiantes, ellos mostraban apáticos al género poético y a la lectura en general.
habían leído también pocos textos y los textos que habían leído había sido por imposición en la escuela. No veían la lectura como hobby o como actividad recreativa. En cuanto a los padres, pudimos ver que los padres no, digamos, habían tenido un acercamiento a la literatura, más no al género poético, al igual que también acompañaban a sus hijos cuando estaban pequeños, los acompañaban en el proceso de lectura, pero cuando estos iban, a medida que estos iban creciendo, los iban dejando solos. Podemos decir que esta puede ser una causa de la aversión a la literatura. Y en cuanto a los docentes, los conceptos de canon y de literatura fueron muy confusos, y también las estrategias no eran innovadoras, y ellos proponían un canon comercial, un canon que no era innovador, no era propuesto para los estudiantes. Y es precisamente de esta investigación y de estos resultados que surge nuestro problema: cómo incluir el género poético en el canon literario, cómo incluir el género poético en el canon literario formativo e implementarlo con estrategias pedagógicas y para la escuela. Para hablar del diseño metodológico, nos han enviado Ante la pregunta ¿cómo incluir la poesía en el canon formativo literario de todas las instituciones del departamento de Tolima? Para responder dicho interrogante hubo que hacer un diagnóstico previo en la cual se vieron involucrados los problemas más frecuentes que enfrentaba la enseñanza de la literatura. Por ende, se aplicaron 6 fases en las cuales está el rastreo bibliográfico, luego está el canon literario, en el cual se le hizo una valoración de estética, de pertinencia y relación con el contexto. Luego de esto se aplicó una antología poética, después una propuesta pedagógica y por último un análisis de resultados que nos arrojan unas conclusiones. Aparte de esto, se hizo un tipo de investigación cuantitativa que tiene que ver como referencia las cualidades y la cantidad. ¿Por qué eso? Las cualidades son los procesos de enseñanza, las prácticas, y las cantidades, la población a la cual se llevó a cabo nuestro proyecto de investigación. Y de este mismo modo también tuvo un enfoque etnográfico en donde la población estuvo muy enfatizada para poder solucionar este problema en el cual la poesía no se haya podido invertir antes en las instituciones educativas. Como se ha hablado ahí durante el proyecto, para poder seleccionar el canon se eligieron unas categorías de valoración. Para eso nos hablará Lorena Nati. Buenos días. En nuestros proyectos de investigación se realizaron unas aplicaciones de categoría de valoración estética, de pertinencia y de contexto a los textos poéticos, a la antología poética trabajada en las clases. Las categorías de valoración estética determinaban que los textos dialogaran tuvieran isotopías, tuvieran lenguaje connotativo, imágenes, símbolos, figuras literarias, aparte de eso que determinaran o diferenciaran a los niños si estos textos poéticos eran poemas o rimas, eran simples retahílas o eran rondas. En la categoría de valoración de pertinencia se observó o se determinó qué textos, los contenidos poéticos fueran coherentes
con el desarrollo cognitivo del estudiante y que dialogaran con sus edades cronológicas de acuerdo a los grados primero, segundo y cuarto respectivamente. Por último, fue necesaria una valoración de contexto. En la valoración de contexto se analizaron los poemas que contuvieran isotopías y que esas isotopías dialogaran con el contexto de los estudiantes. Para asimismo, se vieran las necesidades de los estudiantes relacionadas con los textos poéticos trabajados y se vieran sus necesidades, sus conflictos, la valoración, toda la problemática que ronda al estudiante en el contexto escolar. Para hablar de la antología poética y la reseña crítica, vamos a escuchar a Angie García. Bueno, acto seguido pues se dio paso a la selección de las antologías poéticas, por lo cual se hizo uso del corpus poético que anteriormente se había recopilado pues a través de los registros bibliográficos. Y como lo mencionó mi compañera Lorena Naya, pues a dicho corpus poético se le aplicó las categorías de valoración, lo cual nos trajo como resultado la selección de 80 poemas, 20 poemas para los grados primero, 20 poemas para el grado segundo y 40 poemas para los grados 4. Debido a esto, pues las antologías que nosotros recopilamos posteriormente fueron llevadas al aula de clase a través de la implementación de las estrategias pedagógicas que estaban dentro de las propuestas. Y pues con el fin de acercar a los estudiantes a la poesía, pues ellos de las diferentes instituciones educativas objeto de nuestra investigación. Bueno, en ese sentido, entonces, en la elaboración de las reseñas de las antologías poéticas, pues posteriormente se tuvieron en cuenta aspectos como los autores, las isotopías, también el lenguaje, los símbolos, las imágenes y pues las metáforas que se empleaban dentro de los poemas. Todos estos aspectos pasaron a ser objeto de nuestra investigación o bueno, del análisis que realizamos en la elaboración de las reseñas críticas. Bueno, entonces pudimos determinar enfáticamente que tuvimos en cuenta la pluralidad de autores. En cuanto a esto, pues determinamos a través del análisis que realizaban las reseñas críticas que las antologías contenían, digamos, las creaciones poéticas de 13 autores colombianos, 11 autores españoles, también de 4 autores argentinos, de 3 autores chilenos, 2 autores mexicanos, 2 autores de origen cubano, un autor de los departamentos de ultramar, un autor alemán, también un autor uruguayo y por último un autor venezolano. Por lo tanto, pues nuestra antología poética reunía pues un selecto grupo de autores, ¿sí? Lo cual también permitió tener varias perspectivas acerca de lo que ellos creían acerca del universo, las percepciones que ellos tenían y pues también nos ayudó pues para poder llevar a los estudiantes la sensibilidad que se expresa a través de la poesía. Respecto a esto, pues Agustín Basabe nos dice que la fuerza de invención, la osadía inusitada, también el fogoso arrebato, la extraordinaria originalidad, la riqueza del lenguaje, acompañado de un encantamiento indescifrable y pues por supuesto de la sensibilidad que los autores imprimen en las obras que realizan, son catalogadas como pues características esenciales en el género poético. En cuanto al segundo aspecto, es decir, a las isotopías abordadas, estas se constituyeron en un abanico que poco a poco se fue abriendo pues a un entramado de interpretaciones que estaban al alcance de los estudiantes, ¿no? Pues precisamente porque los temas que nosotros planteamos a través, o que los autores planteaban a través de sus creaciones, no eran temas ambiguos, no eran temas ajenos a los estudiantes. Por el contrario, estos temas eran relacionados con la vida de los niños, ¿no? Entonces, pues allí se dio esa facilidad que tuvimos, pues, de alguna manera de acercarnos a la poesía, porque ellos vieron en esos elementos isotópicos factores que los acercaban a ellos, a su realidad, que dialogaban con su contexto. Entonces tuvimos en cuenta isotopías como la vida, como la infancia, también los amigos, el amor, la naturaleza. Pero también se tuvieron en cuenta
cargas semánticas como el desamor, la muerte, el dolor, pues porque esos aspectos también hacen parte de la vida de los niños, ¿sí? Y son ellos precisamente los que les causan angustias y consideramos que es a través de la poesía como ellos pueden liberarse esas presiones que estos necesitan a través de una catarsis, ¿no? A través de que ellos se liberen de esa presión. Bueno, en cuanto al lenguaje poético que se emplearon en los autores en las antologías, este fue un lenguaje connotativo, que era un lenguaje sencillo para que los niños pudieran entenderlo, pero al mismo tiempo era selecto y cautivante, ¿sí? Entonces, pues también estaba allí impreso muchos sentimientos y también de una rica gama de figuras literarias como la hipérbole, el símbolo, comparación y también de la metáfora. Al respecto de la metáfora, pues Ortega y Gasset nos comenta que ella es tal vez la potencia más fértil del hombre y que ella es la que nos provoca, digamos, la innovación, que es como un quebrejo, ellos lo comparaban como un quebrejo que Dios dejó olvidado en el momento de su creación en alguna de sus criaturas, en el momento de formarlas, y digamos que también él lo comparaba como cuando un cirujano opera a uno de sus pacientes y deja olvidado dentro del vientre de ellos algún instrumento, ¿sí? Entonces decíamos que la metáfora definitivamente pues facilita la evasión, pues ella crea entre cosas reales, ¿sí? Un espacio para florecimiento de islas ingrávidas y bueno, para islas ingrávidas. Bueno, finalmente también pudimos ver a través de la creación de las reseñas críticas que en las antologías emanaban cualquier cantidad de imágenes y también de símbolos que tenían una riqueza polisémica que estaba al alcance de nuestros estudiantes, puesto que a través de ellos podían verse reflejados a sí mismos, ¿no? Porque pues finalmente pues, es como un espejo en el que el hombre puede ver lo más esencial, lo más significativo de él mismo. Entonces, Basabe nos comenta respecto que el poeta es como un niño que mira con ojos maravillados el espectáculo de la naturaleza, que no pretende, digamos, crear ningún tipo de definición, sino que por el contrario lo que quiere es gozar, degustarse con esas vivencias suyas al poderlas expresar. Bueno, por último, para pues, el conglomerado de mis compañeros, para mí fue muy importante la aplicación de este trabajo de grado, porque pudimos dar un paso, digamos, conjugar los saberes académicos con los saberes literarios, un paso de la teoría a la práctica, y pues así lograr que los estudiantes se acercaran a la poesía, porque ellos pudieron evocar a través de sus poemas todos sus anhelos, sus ilusiones, sus temores. Entonces para nosotros esto resultó ser una labor pues verdaderamente gratificante. Finalmente, para cerrar este panel, en la primera parte, Andrea Cortés nos va a hablar sobre el diseño de la propuesta pedagógica. Bueno, uno de los objetivos del proyecto fue la creación de una propuesta pedagógica que contenía una serie de estrategias metodológicas de aplicación para llevar la poesía al aula de clase. Para el diseño de la propuesta se tuvo en cuenta que las estrategias estuvieran acordes tanto a las necesidades intelectuales como emocionales de los estudiantes, asimismo a su edad y a su contexto. Por tal motivo se vio necesario que para la aplicación de todos los proyectos se categorizaran una serie de actividades y se clasificaron en actividades de tipo lúdico, actividades con el uso de medios audiovisuales, actividades a campo abierto, actividades de lectura y escritura y manualidades. Para comenzar con las estrategias de tipo lúdico, se puede decir que desde Platón y Aristóteles ya se afirmaba que lo lúdico propicia un clima ideal para el aprendizaje. Lo lúdico está constantemente presente en la aplicación de todos los proyectos, y esto es importante porque le da un giro distinto a lo tradicionalmente visto en la escuela. Además, son de bastante aceptación para los niños las actividades lúdicas, puesto que representan como una forma de aprender mediante el aprendizaje, mediante el juego, obviamente. En cuanto a esto, Cárdenas Páez dice que tanto el juego como la literatura son dos formas de expresión y de creación de mundos posibles, y además son ámbitos donde el hombre se desenvuelve con naturalidad. Otro tipo de actividades eran con el uso de medios audiovisuales. Estos son de bastante atracción, son muy atractivos para los estudiantes,
y presentan una perspectiva más moderna frente a la enseñanza de la literatura poética. En este caso, pues en la aplicación de todos los proyectos se llevaron al aula de clase aparatos tecnológicos como videograbadoras, cámaras fotográficas, videobin y todos utilizados pues con un fin didáctico. Ocupando un lugar muy importante están las actividades en campo abierto, que le dan un aire de libertad al aprendizaje. Les gustan también mucho a los estudiantes porque para ellos representa como una forma de salir de la rutinaria clase de salón, y además que al estar en contacto con la naturaleza se despiertan en los estudiantes sentimientos y sensaciones que sirven pues como sensibilidad y apertura hacia la enseñanza de la literatura. En cuanto a las actividades de lectura y escritura, se puede decir que todos los proyectos incentivan primero hacia la lectura y pues con su desarrollo, con su proceso hacia la creación de textos escritos. Frente a esto, Jorge La Rosa dice que la lectura nos acerca al mundo en vez de evadirlo. Además es como un encuentro con nosotros mismos, permite modificar y ser modificados hasta llegar a un nuevo nivel que es el de la creación, y pues para este caso tenemos que es la creación pues, de textos poéticos. Para finalizar, se encontraron actividades para la enseñanza de la literatura de tipo manual, que representan pues, una forma de expresión, además canalizan energías y son actividades donde los estudiantes pueden mostrar sus creaciones libremente. Para finalizar, pues tenemos que decir que todas estas estrategias son actividades didácticas de las cuales los docentes se pueden apropiar y hacer uso de ellas para llevar la literatura al aula de clase. Entonces ya con esta parte damos por terminado la presentación de los conceptos transversales de los proyectos. Ahora cada cifra nos contará la experiencia particular de cada una de sus instituciones.